El sonido de los platos al romperse contra el suelo me despertó aquella noche. Eran las 3 de la madrugada cuando escuché los gritos de María, mi nuera. Ya basta, Antonio. Por favor, no más. Su voz quebrada se filtraba por las paredes de mi habitación como agua entre los dedos. Me quedé paralizada en mi cama, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. El llanto de mi nieta de apenas 4 años comenzó poco después. ¿Y yo? Yo volví a cerrar los ojos y a taparme los oídos con la almohada, como había hecho tantas noches antes. Hola, mi cielo. Antes de contarte esta historia, dime tú, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video en YouTube? Me da gusto saber hasta dónde llega esta voz que ha guardado tanto. Hoy, mientras veo a mi nieta Elena graduarse de la universidad con honores, el peso de mi silencio me ahoga más que nunca. Tengo 83 años y antes de morir necesito confesar lo que callé durante tanto tiempo. Quizás así pueda encontrar algo de paz, aunque no merezco perdón. Nací en un pequeño pueblo cerca de Sevilla, donde el olor a azahar perfumaba las calles cada primavera. Mi infancia transcurrió entre el trabajo en la panadería de mis padres y la misa de los domingos. La guerra civil había terminado hacía poco, y el hambre todavía asomaba su rostro en muchos hogares. A los 16 años conocí a Manuel, un joven apuesto que trabajaba en los campos de olivos. Sus ojos oscuros me cautivaron desde el primer momento en que lo vi en la plaza después de misa. Rosario, ¿me permitirías acompañarte a casa?, me preguntó un domingo. Mi madre nos observaba desde la distancia con una mezcla de curiosidad y desconfianza. En aquellos tiempos, una joven decente no podía hablar con un muchacho sin despertar habladurías. Pero Manuel era respetado en el pueblo, trabajador y de buena familia. Nos casamos cuando cumplí 18 años. La boda fue sencilla, como correspondía a nuestras posibilidades. Mi vestido blanco había sido confeccionado por mi madre con la tela que guardaba para ocasiones especiales. Recuerdo el peso de mi velo bordado con pequeñas flores, y cómo temblaban mis manos al sostener el ramo de azahar. El padre Ignacio bendijo nuestra unión en la pequeña iglesia del pueblo, llena hasta los topes de familiares y vecinos. Hasta que la muerte os separe, dijo el sacerdote, y yo juré ante Dios ser una buena esposa. No sabía entonces cuánto pesarían esas palabras en los años venideros. Antonio nació un año después de nuestra boda, tras un parto difícil que duró casi 2 días. Es un niño fuerte y sano, dijo la comadrona al ponerlo en mis brazos. Era tan pequeño, tan indefenso. Su llanto potente llenaba nuestra humilde casa, y yo sentía que mi corazón se expandía para albergar todo el amor que sentía por él. Manuel estaba orgulloso, su primogénito, el heredero de su nombre y de su sangre. Los primeros años de Antonio fueron felices. Era un niño risueño, aunque con un carácter fuerte. A veces, sus rabietas eran desproporcionadas. Recuerdo como una vez, cuando tenía apenas 3 años, golpeó con furia a un perro callejero que se había acercado a él. Manuel se rió, orgulloso, tiene carácter, como su padre. Yo sentí un escalofrío, pero lo atribuí a mi excesiva preocupación maternal. La vida en el pueblo era dura pero honrada. Manuel trabajaba de sol a sol en los campos, y yo me ocupaba de la casa y de Antonio. Poco después, quedé embarazada de nuevo. La ilusión por el nuevo bebé se mezclaba con el miedo a otro parto difícil. Esta vez fue una niña, a la que llamamos Carmen. Su nacimiento fue más fácil, pero su llanto era más débil. Esta niña no tiene la fuerza de su hermano, comentó mi suegra con cierto desdén. Antonio no recibió bien la llegada de su hermana. A sus 4 años, los celos lo devoraban. Una tarde, lo encontré inclinado sobre la cuna, apretando una almohada contra el rostro de la pequeña Carmen. ¿Qué haces, Antonio?, grité horrorizada, apartándolo de un tirón. Quiero que se calle para siempre, respondió con una frialdad que me heló la sangre. Esa noche, recé más que nunca, pidiendo a la Virgen que protegiera a mis hijos y que alejara esos pensamientos oscuros de mi pequeño. Los años pasaron y Antonio creció fuerte y apuesto, como su padre. En la escuela destacaba por su inteligencia, aunque los maestros a menudo se quejaban de su comportamiento. Es demasiado impulsivo, decían. No respeta las normas. Manuel restaba importancia a estos comentarios. Los maestros quieren niños sumisos, sin carácter.
Mi Antonio será un hombre de verdad. El accidente ocurrió cuando Antonio tenía 12 años. Carmen, con sus 8 años, cayó por las escaleras de nuestra casa mientras jugaba con su hermano. Se rompió el brazo y tuvo una conmoción cerebral que la mantuvo inconsciente durante 2 días. Estábamos jugando a las escondidas, explicó Antonio con lágrimas en los ojos. Ella tropezó y cayó. Todos le creyeron, todos excepto yo, que había visto la mirada de satisfacción en sus ojos cuando los médicos nos dijeron que Carmen podría tener secuelas permanentes. Carmen se recuperó físicamente, pero nunca volvió a ser la niña alegre que era. Se volvió retraída, temerosa, especialmente en presencia de su hermano. Cuando intenté hablar con ella, se limitaba a decir, fue un accidente, mamá. Pero sus ojos reflejaban un miedo que me partía el alma. Una noche, mientras Manuel dormía, me atreví a confrontar a Antonio, ¿qué le hiciste realmente a tu hermana? Su respuesta me dejó sin aliento, le enseñé a respetarme. Como papá. Te enseñó a ti. En ese momento comprendí que mi hijo había sido testigo de las lecciones que Manuel me daba cuando no cumplía con sus expectativas. Los moratones que yo ocultaba bajo vestidos de manga larga, las lágrimas que derramaba en silencio mientras mis hijos dormían. La adolescencia de Antonio trajo consigo nuevos problemas. A los 15 años ya era más alto que yo, con la complexión fuerte de su padre y una mirada que podía volverse amenazadora en cuestión de segundos. Sus calificaciones seguían siendo excelentes, lo que le ganaba el favor de los profesores. A pesar de los rumores sobre su comportamiento fuera de la escuela. Carmen, por su parte, se había convertido en una sombra silenciosa que se deslizaba por los rincones de nuestra casa. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, era en susurros. Sus notas habían bajado considerablemente, y la maestra me llamó preocupada. Su hija parece asustada todo el tiempo, señora. ¿Ocurre algo en casa? Negué con la cabeza, incapaz de pronunciar la verdad que me quemaba por dentro. Manuel había perdido su trabajo en los campos debido a una lesión en la espalda. El dinero escaseaba y su mal humor se había vuelto permanente. Las lecciones se hicieron más frecuentes, más violentas. Una noche, después de una paliza particularmente brutal, me miré al espejo del baño. El rostro que me devolvía la mirada estaba desfigurado por la hinchazón, con un ojo completamente cerrado. ¿Hasta cuándo, Virgen Santa?, murmuré mientras limpiaba la sangre de mi labio partido. Fue Antonio quien entró al baño sin llamar. Se quedó mirándome fijamente, sin decir palabra. Luego, con una calma aterradora, dijo, «Te lo mereces por no saber mantener a papá contento». Sus palabras me dolieron más que los golpes de Manuel. Mi propio hijo, mi primogénito, justificaba el abuso. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, preguntándome en qué había fallado como madre. El padre Ignacio intentó hablar conmigo. Después de la misa del domingo, cuando notó los moratones que el maquillaje no lograba ocultar completamente. Rosario, la iglesia puede ayudarte. Hay lugares donde tú y tus hijos estaríais seguros. Pero el miedo me paralizaba. ¿A dónde iría? ¿Cómo mantendría a mis hijos? Y sobre todo, ¿qué diría la gente del pueblo? La vergüenza era un muro infranqueable. Estoy bien, padre. Ha sido un accidente doméstico, respondí, bajando la mirada. El sacerdote suspiró, consciente de mi mentira pero respetando mi decisión. Mi puerta siempre estará abierta para ti y tus hijos, Rosario. No lo olvides. Antonio cumplió 18 años y consiguió una beca para estudiar en la Universidad de Sevilla. El día que partió hacia la ciudad sentí una mezcla contradictoria. De orgullo y alivio. Por un lado, mi hijo había logrado lo que pocos jóvenes del pueblo conseguían, por otro, su ausencia trajo una paz momentánea a nuestro hogar. Carmen comenzó a sonreír de nuevo, y hasta se atrevió a invitar a una amiga a casa. Manuel parecía más calmado sin la presencia de Antonio, como si la competencia silenciosa entre padre e hijo hubiera desaparecido. Sus arranques de ira disminuyeron, aunque nunca cesaron del todo. Yo me aferraba a esos momentos de calma como un náufrago a un trozo de madera. Antonio volvía a casa durante las vacaciones, siempre con regalos caros y historias sobre la vida en la ciudad. He conocido a una chica, nos anunció durante la Navidad de su segundo año de universidad. Se llama María y es de buena familia. Manuel asintió con aprobación,
Una nuera de buena familia podría significar conexiones útiles, quizás incluso dinero. María vino a conocernos en Semana Santa. Era una joven hermosa, de cabello negro y ojos verdes, con una sonrisa tímida. Y modales exquisitos. Nos trajo una caja de pasteles finos y un ramo de flores para mí. Antonio me ha hablado mucho de usted, señora. Dice que es la mejor madre del mundo. Sus palabras me provocaron un nudo en la garganta. ¿La mejor madre? ¿Yo, que había sido incapaz de proteger a mi propia hija? ¿Qué seguía permitiendo que mi marido me utilizara como saco de boxeo? La culpa me corroía por dentro mientras sonreía a la joven, agradeciéndole el cumplido. Observé a María interactuar con Antonio durante esa visita. Había algo en su comportamiento que me resultaba familiar, la forma en que buscaba constantemente su aprobación, cómo medía sus palabras para no contrariarlo, el ligero temblor en sus manos cuando él alzaba la voz. Vi en ella un reflejo de mí misma, y un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche, mientras todos dormían, me atreví a hablar con María. La encontré en la cocina, bebiendo un vaso de agua. ¿No puedes dormir?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Antonio. Ronca un poco, respondió con una sonrisa forzada. Noté que llevaba una Rebeca de punto a pesar del calor que hacía en la casa. María, ¿eres feliz con mi hijo?, pregunté directamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego se llenaron de lágrimas que contuvo rápidamente. Por supuesto. Señora. Antonio es maravilloso. Pero su voz temblorosa la traicionaba. Con cuidado, tomé su mano y subí la manga de su Rebeca. Los moratones en su muñeca tenían la forma inconfundible de dedos que habían apretado con fuerza. Yo también. Pensaba que era normal, susurré. Que me lo merecía. María rompió a llorar en silencio, con los hombros sacudidos por sollozos contenidos. Me quiere, de verdad, murmuró entre lágrimas. Solo tiene mal genio a veces. Dice que soy demasiado tonta, que lo provoco. Las mismas excusas que yo me había repetido durante años. Quise decirle que huyera, que se alejara de mi hijo. Antes de que fuera demasiado tarde. Pero las palabras se negaron a salir de mi boca. ¿Con qué autoridad podía yo aconsejarle, cuando no había sido capaz de seguir ese consejo yo misma? Además, ¿y si me equivocaba? ¿Y si estaba juzgando a mi propio hijo injustamente? Todo irá bien, dije finalmente, apretando su mano. Los hombres tienen su carácter. La misma frase que mi madre me había dicho cuando le mostré mi primer moratón. La cadena de silencio se perpetuaba. La boda se celebró 6 meses después, cuando María descubrió que estaba embarazada. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con la familia de ella visiblemente incómoda. El padre de María, un hombre de negocios de Sevilla, me tomó aparte durante el banquete. «¿Su hijo es un buen hombre, señora?», me preguntó con preocupación evidente. Mi María ha cambiado desde que lo conoció. Ya no ríe como antes. Es un buen chico, respondí automáticamente. Solo necesita madurar un poco. El hombre asintió, no del todo convencido, y se alejó para reunirse con su esposa, que lloraba disimuladamente en un rincón. Antonio y María se instalaron en un piso en Sevilla, cerca de la universidad donde él continuaba sus estudios de Derecho. Carmen decidió mudarse con ellos, alegando que quería estudiar también en la capital. Yo sabía que en realidad buscaba escapar de la opresiva atmósfera de nuestra casa, de los gritos y golpes que se habían convertido en nuestra rutina. Un momento. Quiero susurrar algo desde lo más profundo de mi corazón. Si esta historia te está despertando un recuerdo, una herida o una sonrisa olvidada, puedes dejarme un pequeño comentario haciendo clic en «Gracias». Es un pequeño gesto, pero me llena de valor para seguir dando voz a lo que tantas mujeres han tenido que tragar en silencio. Gracias, alma maravillosa, por escucharme también esta vez, en silencio, pero con el corazón abierto. Manuel falleció poco después, víctima de un infarto mientras dormía. El pueblo entero asistió al funeral, elogiando al buen hombre que había sido, al esposo devoto y padre ejemplar. Yo permanecí en silencio, con el rostro cubierto por un velo negro que ocultaba mi expresión. No sentí dolor, sino un alivio culpable que aumentaba mi vergüenza. Ahora podrías venir a vivir con nosotros a Sevilla, mamá,
sugirió Antonio tras el entierro. El piso es pequeño, pero podríamos arreglarnos. María, a su lado, palideció ante la sugerencia, aunque intentó disimularlo con una sonrisa forzada. Su vientre ya mostraba los signos de sus 5 meses de embarazo. Gracias, hijo, pero prefiero quedarme en el pueblo, respondí. Esta es mi casa. La verdad era que no podía soportar la idea de ser testigo de cómo la historia se repetía, de ver a María convertida en lo que yo había sido. Mi cobardía me avergonzaba, pero era más fuerte que yo. Elena nació en primavera, coincidiendo con la floración de los naranjos. Antonio me llamó desde el hospital, su voz rebosante de orgullo: es una niña, mamá. Preciosa como su madre. Tomé el autobús a Sevilla al día siguiente, cargada con regalos para mi primera nieta, un vestidito que había cosido a mano, una medallita de plata con la imagen de la Virgen, y una mantita de lana que había pertenecido a Carmen. El reencuentro con María en el hospital me encogió el corazón. Estaba pálida y ojerosa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es muy buena niña, me dijo mientras me pasaba a la pequeña Elena. Apenas llora. Noté un moratón amarillento en su cuello, que intentaba disimular con una bufanda ligera. Primavera en Sevilla, y ella con bufanda. No hizo falta que me explicara nada. Carmen apareció poco después, con un ramo de flores para la nueva madre. Mi hija se había transformado en los meses que llevaba en la ciudad. Vestía con elegancia, había cortado su cabello y maquillado su rostro. Pero lo más sorprendente era la confianza que irradiaba, tan diferente de la niña asustadiza que había sido. Tengo novio, mamá, me confesó mientras tomábamos un café en la cafetería del hospital. Se llama Rafael y es profesor en la universidad. ¿Antonio lo conoce?, pregunté, preocupada por la reacción de mi hijo. Carmen negó con la cabeza. No quiero que lo conozca todavía. Antonio es demasiado protector. El miedo en sus ojos al mencionar a su hermano me dijo todo lo que necesitaba saber. Durante las semanas que pasé en Sevilla ayudando con la bebé, fui testigo de la dinámica entre Antonio y María. Él se mostraba cariñoso y atento cuando había visitas, pero en cuanto nos quedábamos solos, surgía otro Antonio, exigente, crítico, con una furia latente que estallaba ante la menor contrariedad. ¿Has visto cómo me ha avergonzado delante de mis compañeros?, le gritó una noche a María, después de una cena con amigos de la facultad. Ni siquiera sabes mantener una conversación inteligente. Yo mecía a Elena en la habitación contigua, intentando que no se despertara con los gritos de su padre. María aguantaba en silencio, con la cabeza gacha. Lo siento, Antonio. No volverá a ocurrir. Las mismas palabras que yo había repetido tantas veces. El mismo tono sumiso, la misma esperanza vana de que esta vez la tormenta pasaría pronto. Una tarde, mientras Antonio estaba en la universidad, María se derrumbó. Estábamos tendiendo la ropa en la azotea del edificio, con la pequeña Elena durmiendo en su cochecito junto a nosotras. De repente, María comenzó a llorar desconsoladamente. No puedo más, Rosario, sollozó. Tengo miedo todo el tiempo. Miedo por mí, miedo por mi hija. Las sábanas blancas ondeaban al viento mientras ella me mostraba las marcas en sus costillas, en sus muslos, en lugares que la ropa ocultaba cuidadosamente. Deberías irte, le dije, sorprendiéndome a mí misma con mis palabras. Volver con tus padres, denunciarlo. Pero incluso mientras lo decía, sabía lo difícil que era romper esas cadenas. El miedo, la vergüenza, la dependencia económica, ¿el qué dirán? No puedo, respondió ella, secándose las lágrimas. Me encontraría. Y además, ¿qué pensaría la gente? Una esposa debe estar junto a su marido, en lo bueno y en lo malo. Es lo que dice el padre en la misa cada domingo. Las mismas excusas, la misma prisión invisible. Me sentí impotente, atrapada en un ciclo que parecía imposible de romper. Rezaba cada noche, pidiendo a la Virgen que protegiera a María y a la pequeña Elena, consciente de la inutilidad de mis plegarias si no iban acompañadas de acciones. Regresé al pueblo con el corazón pesado y la conciencia intranquila. La casa vacía me recibió con su silencio acusador. Las paredes parecían susurrar: cobarde, cobarde. Por primera vez en décadas, me permití llorar abiertamente, liberando parte del dolor acumulado durante años de silencio forzado.
El tiempo pasó, marcado por llamadas telefónicas cada vez más espaciadas y visitas esporádicas. Antonio estaba ocupado con su carrera, ahora como abogado en un prestigioso bufete de Sevilla. María sonaba cada vez más apagada por teléfono. Sus respuestas monosilábicas, su entusiasmo fingido cuando hablaba de los logros de Elena en la escuela. Carmen, por su parte, se había casado con Rafael y vivían en Madrid, donde ambos trabajaban como profesores. Rara vez mencionaba a su hermano, y cuando lo hacía, era con una mezcla de miedo y resentimiento. ¿Sabes, mamá? A veces me pregunto. ¿Qué habría sido de mí si me hubiera quedado callada toda la vida, como tú? Sus palabras me dolieron porque contenían una verdad innegable. Mi silencio había sido cómplice de tanto dolor. El de Manuel hacia mí, el de Antonio hacia Carmen. Y ahora el de mi hijo hacia su propia esposa e hija. Una cadena de sufrimiento que yo había ayudado a perpetuar con mi inacción. La crisis llegó cuando Elena cumplió 4 años. Era una niña preciosa, de grandes ojos verdes como su madre y el cabello oscuro de los Ramírez. Pero también era inusualmente callada para su edad, observando el mundo con una cautela impropia de una niña pequeña. Fue durante la fiesta de cumpleaños cuando lo noté. Antonio regañó duramente a Elena por haber manchado su vestido nuevo con pastel. La niña no lloró, no protestó. Simplemente bajó la cabeza y murmuró: «Lo siento, papá. No volverá a ocurrir». Las mismas palabras, el mismo tono sumiso. La tercera generación de mujeres Ramírez aprendiendo a pedir perdón por existir. Esa noche, hospedada en su casa para la celebración, escuché los platos romperse y los gritos de María. La voz de Antonio, alterada por el alcohol que había consumido durante la fiesta, resonaba en el apartamento: «Eres una inútil. Ni siquiera sabes organizar el cumpleaños de tu hija sin avergonzarme». El llanto de Elena me llegó a través de las paredes. Mi nieta, aterrorizada en su habitación mientras sus padres protagonizaban una escena demasiado familiar. Me quedé paralizada en mi cama, con el corazón latiendo desbocado y la culpa atenazándome la garganta. «No más», susurré para mí misma. «No más silencio». Me levanté temblando, me puse la bata y salí al pasillo. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, y pude ver a Antonio sujetando a María contra la pared, su mano apretando su garganta. «Antonio», grité con una voz que no parecía la mía. «Suéltala ahora mismo». Mi hijo se volvió hacia mí, sorprendido por mi intromisión. Sus ojos, idénticos a los de su padre, me miraron con una mezcla de incredulidad y furia. «Vuelve a tu habitación, mamá. Esto no es asunto tuyo». Su tono era amenazador, pero ya no me asustaba. El miedo había dado paso a una rabia acumulada durante décadas. «Te equivocas», respondí, entrando en la habitación. «Es asunto mío cuando mi hijo se convierte en el monstruo que fue su padre». María aprovechó la distracción para liberarse. Retrocediendo hasta la esquina de la habitación, donde se encogió, tosiendo y jadeando. Antonio avanzó hacia mí, sus puños cerrados, su rostro contorsionado por la ira. «¿Cómo te atreves? Todo lo que he hecho ha sido por esta familia. Soy un hombre respetado, un abogado exitoso». «Eres un maltratador», le interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con mi valentía. «Como lo fue tu padre. Y yo he sido cómplice por mi silencio, por mi miedo». Pero se acabó. En ese momento, Elena apareció en la puerta, con su muñeca favorita apretada contra el pecho y los ojos llenos de lágrimas. «Abuelita», llamó con voz temblorosa. La imagen de mi nieta, tan vulnerable, tan asustada, fue la gota que colmó el vaso. Me acerqué a ella y la tomé en brazos. «Vamos, cariño. Tú y mamá vendréis conmigo esta noche». Miré a María, que seguía en la esquina, temblando. «Recoge lo imprescindible. Nos vamos ahora». «No podéis iros», rugió Antonio, avanzando hacia nosotras. «Son mi mujer y mi hija». Su mano se alzó, lista para golpear. Pero esta vez, no me quedé paralizada por el miedo. «Si nos tocas», dije con una calma que no sentía, «llamaré a la policía. Y luego iré a tu bufete y contaré a todos tus respetables colegas qué clase de hombre eres en realidad». ¿Qué crees que dirá el juez Mendoza cuando sepa que su brillante protegido golpea a su mujer y aterroriza a su hija? La mención del juez,
su mentor y figura paterna sustituta, pareció desinflar a Antonio. Se detuvo, mirándome con una mezcla de odio y desconcierto. Nunca me había enfrentado a él, nunca había desafiado su autoridad. «Estás loca», murmuró finalmente. «Nadie te creerá». «Tal vez», concedí. «Pero, ¿estás dispuesto a arriesgarte?» El silencio que siguió fue mi respuesta. Aquella noche salimos del apartamento con lo opuesto. Elena dormía en mis brazos, agotada por el llanto y la tensión. María caminaba junto a mí, arrastrando una pequeña maleta con algunas pertenencias esenciales y los documentos importantes. La noche sevillana era cálida, las calles casi desiertas a esa hora. «¿A dónde vamos?», preguntó María con voz débil. Su cuello mostraba marcas rojas que al día siguiente se convertirían en moratones. No tenía respuesta para ella. No. Había planificado nada, actué por instinto, por la necesidad imperiosa de romper el ciclo. «A un hotel, por esta noche», decidí. «Mañana pensaremos con más claridad». El taxista que nos recogió en la avenida principal nos miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Probablemente había visto situaciones similares antes, mujeres huyendo en la noche, con niños dormidos y ojos asustados. El hotel era modesto, pero limpio. Pedí una habitación con 2 camas, pagando por adelantado con los ahorros que llevaba para emergencias. Una vez allí, acostamos a Elena, que no se había despertado durante el trayecto. María se sentó en el borde de la otra cama, mirando al vacío, como si aún no pudiera creer lo que acababa de suceder. «Ha sido culpa mía», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Debí haber sido una mejor esposa. ¿Si no lo hubiera provocado?» «No», la interrumpí con firmeza. «No ha sido culpa tuya. Nunca lo ha sido». Me senté junto a ella y tomé sus manos entre las mías. Yo pensaba lo mismo. Durante años me convencí de que si fuera más obediente, más sumisa, Manuel no me golpearía. Me equivocaba, y tú también te equivocas. María rompió a llorar, liberando años de dolor contenido. La abracé, permitiéndole desahogarse. «Tengo miedo», confesó entre sollozos. «Antonio nos encontrará. Es abogado, tiene contactos. Mañana iremos a la policía», decidí. «Presentaremos una denuncia, pediremos una orden de alejamiento. Y luego llamaremos a tus padres». La sentí tensarse ante la mención de su familia. «Sé que te da vergüenza, que piensas que te juzgarán. Pero te aseguro que lo único que querrán será protegerte a ti y a Elena». Pasamos la noche en vela, vigilando el sueño de la pequeña y haciendo planes para el futuro inmediato. Al amanecer, cuando Elena despertó, le explicamos con palabras sencillas que íbamos a pasar unos días de vacaciones con los abuelos en Sevilla. «¿Y papá?», preguntó con una mezcla de esperanza y temor que me partió el alma. «Papá tiene mucho trabajo», respondió María, acariciando su cabello. «Nosotras vamos a descansar un poco». La niña asintió, aceptando la explicación con esa facilidad que tienen los niños para adaptarse a las circunstancias. La comisaría de policía era un edificio gris e impersonal. La agente que nos atendió, una mujer de mediana edad con ojos comprensivos, escuchó el relato de María sin interrumpirla. Yo sostenía a Elena en el pasillo, mostrándole las fotografías de la pared para distraerla. «No es la primera vez que veo esto», dijo la agente cuando María terminó su declaración. «Y desgraciadamente, no será la última. Pero has dado el paso más difícil». Nos explicó el procedimiento, la denuncia, la orden de alejamiento, los recursos disponibles. Nos dio el contacto de un centro de acogida para mujeres maltratadas, por si no teníamos a dónde ir. «Tiene una carrera brillante», murmuró María mientras firmaba la denuncia. «Esto lo arruinará todo». «Él arruinó su carrera en el momento en que levantó la mano contra ti», respondió la agente con firmeza. «Tú solo estás protegiendo a tu hija y a ti misma». La llamada a los padres de María fue otro momento difícil. Su madre rompió a llorar al escuchar lo sucedido. Su padre, un hombre de pocas palabras, simplemente dijo: «Venid a casa ahora mismo». No hubo reproches, no hubo, te lo dije. Solo la preocupación genuina de unos padres por su hija y su nieta. Antonio llamó al móvil de María 20 veces esa mañana. No contestamos.
Los mensajes que dejaba evolucionaron desde la furia inicial. ¿Cómo te atreves a llevarte a mi hija? Hasta las súplicas desesperadas, por favor, volved. Cambiaré, lo prometo. El patrón era tan predecible, tan idéntico al que yo había vivido con Manuel, que resultaba casi doloroso. La casa de los padres de María estaba en un barrio residencial de Sevilla. Era una vivienda amplia y luminosa, con un jardín donde Elena podría jugar sin miedo. Nos recibieron con los brazos abiertos y los ojos llenos de lágrimas. Mi niña, susurró la madre de María, abrazándola con fuerza. ¿Por qué no nos dijiste nada? Tenía vergüenza, confesó María. Pensé que me culparíais, ¿qué? ¿Diríais que había elegido mal? Nunca, afirmó su padre con vehemencia. Nunca culparíamos a nuestra hija por ser víctima de un monstruo. Me quedé con ellos durante una semana, ayudando a María a adaptarse a su nueva situación. Antonio fue notificado de la orden de alejamiento, pero intentó saltársela varias veces, presentándose en la casa, llamando incesantemente. Tuvimos que cambiar los números de teléfono, instalar un sistema de alarma. El miedo persistía. Pero ya no estábamos solas. La primera vez que vino a recoger a Elena para su visita supervisada, un derecho que el juez le concedió a pesar de nuestra oposición, mi nieta lloró y se aferró a las piernas de su madre. No quiero ir con papá, suplicó. El trabajador social que supervisaba el encuentro tomó nota de su reacción, prometiendo incluirla en su informe. Antonio me miró con un odio visceral cuando me vio en casa de los padres de María. Esto es obra tuya, siseó. Has envenenado a mi mujer contra mí, como envenenaste a Carmen. No, hijo, respondí con tristeza. Tú solo te has destruido a ti mismo. Fue la última vez que hablé directamente con él. Los meses siguientes fueron difíciles. El proceso judicial se alargaba, con Antonio utilizando todos sus conocimientos legales para dilatar los procedimientos. María comenzó terapia, al igual que Elena. Yo dividía mi tiempo entre el pueblo y Sevilla, incapaz de abandonarlas completamente pero necesitando también momentos de soledad para procesar todo lo ocurrido. Carmen vino a verme al pueblo cuando se enteró de lo sucedido. Siempre supe que acabaría así, dijo mientras tomábamos café en la cocina. Antonio está roto por dentro. Como papá. Había una tristeza infinita en sus ojos, pero también determinación. ¿Por qué nunca me contaste lo que te hizo?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por la misma razón que tú. Nunca nos contaste lo que papá te hacía, respondió. El miedo. La vergüenza. La idea de que nadie nos creería, de que era normal. Suspiró profundamente. Pero sobre todo, porque te veía tan frágil, tan asustada. No quería ser una carga más. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Mi propia hija había callado su sufrimiento para protegerme a mí, cuando debería haber sido al revés. El peso de mi fracaso como madre me resultaba casi insoportable. Lo siento tanto, Carmen, sollocé. He fallado a todos. A ti, a María, a Elena. No, mamá, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Fallaste al guardar silencio, pero has encontrado tu voz. Nunca es tarde para romper la cadena. Me abrazó con fuerza, y sentí que algo se sanaba entre nosotras, una herida antigua que por fin comenzaba a cicatrizar. El divorcio de María y Antonio se concretó finalmente, tras meses de batallas legales. Él perdió su trabajo en el bufete cuando uno de los socios se enteró de la situación, la reputación lo era todo en ese mundo, y un abogado acusado de violencia doméstica era una mancha que no podían permitirse. María retomó sus estudios universitarios, que había abandonado al quedar embarazada. Sus padres la apoyaban económicamente y cuidaban de Elena mientras ella asistía a clases. Poco a poco, la vi recuperar la confianza, la sonrisa, la chispa que Antonio había intentado apagar. Elena también fue sanando. Los dibujos oscuros y angustiosos que hacía al principio fueron dando paso a escenas más luminosas, con colores vivos y figuras sonrientes. Su terapeuta nos aseguró que, con el apoyo adecuado, los niños tienen una capacidad asombrosa para superar el trauma. Antonio se mudó a otra ciudad, lejos de Sevilla. Las visitas supervisadas con Elena se redujeron cuando los informes psicológicos confirmaron el daño que causaban a la niña. Con el tiempo, él mismo dejó de solicitar verla,
como si hubiera aceptado finalmente su derrota. Yo regresé definitivamente al pueblo, a mi casa de toda la vida. Pero ya no era la misma mujer. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para mujeres maltratadas en el Centro de Salud Comarcal. Compartir mi historia con otras mujeres que habían vivido experiencias similares fue liberador. Algunas eran jóvenes, otras de mi edad, algunas habían escapado hacía poco, otras llevaban años reconstruyendo sus vidas. Lo importante es romper el silencio, nos decía la psicóloga que coordinaba el grupo. El silencio es el mejor aliado del maltratador. Y tenía razón. Cada vez que compartía mi historia, cada vez que escuchaba a otra mujer contar la suya, sentía que se rompía un eslabón más de la cadena que me había mantenido prisionera durante tantos años. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, recibí la visita inesperada del padre Ignacio. El anciano sacerdote caminaba ya con dificultad, apoyado en un bastón, pero sus ojos seguían siendo tan penetrantes como siempre. He oído lo que pasó con tu nuera, dijo sin preámbulos. Has hecho lo correcto, Rosario. Por fin. Demasiado tarde, respondí con amargura. Demasiado dolor que podría haberse evitado. Nunca es tarde para hacer lo correcto, afirmó él, sentándose en el banco del jardín. Y tú has salvado a tu nieta de repetir la historia. Eso no es poco. Sus palabras me ofrecieron un consuelo que no sabía que necesitaba. Quizás tenía razón. Quizás, a pesar de mis fallos, de mi silencio prolongado, había logrado finalmente romper la cadena de violencia que había marcado a 3 generaciones de mujeres en mi familia. Han pasado 15 años desde aquella noche en que finalmente encontré el valor para enfrentar a mi hijo. Hoy, mientras veo a Elena recibir su diploma universitario, vestida con la toga y el birrete, no puedo evitar que las lágrimas corran por mis mejillas arrugadas. Mi nieta se ha convertido en una joven extraordinaria. Estudió psicología, especializada en trauma infantil y violencia de género. Quiero ayudar a otros niños como yo, abuela, me dijo cuando eligió su carrera. Quiero que sepan que no están solos, que hay salida. Su determinación, su fuerza interior, me llenan de un orgullo que apenas puedo contener. María está sentada a mi lado, aplaudiendo con entusiasmo mientras Elena cruza el escenario para recibir su diploma. Los años han sido generosos con ella, recuperó no solo su carrera como profesora, sino también la alegría de vivir. Hace 5 años conoció a Javier, un hombre amable y respetuoso que la trata como merece. Se casaron en una ceremonia sencilla, con Elena como dama de honor. Carmen y Rafael también están aquí, han venido desde Madrid para la graduación de su sobrina. Mi hija es ahora directora del instituto donde trabaja, respetada y querida por alumnos y compañeros. Sus 2 hijos, ya adolescentes, son chicos sensibles y considerados, criados en un hogar donde el respeto es la norma, no la excepción. Antonio no ha venido. No lo esperábamos. Hace años que no forma parte de nuestras vidas. Supe por conocidos comunes que se volvió a casar, que tuvo más hijos. A veces me pregunto si habrá cambiado, si la lección que aprendió con María y Elena le habrá servido para romper su propio ciclo de violencia. Quiero creer que sí, aunque sea por el bien de su nueva familia. La ceremonia termina y Elena corre hacia nosotros, radiante. Nos abraza a todos, uno por uno, guardando el abrazo más largo para mí. Te quiero, abuela, susurra en mi oído. Gracias por salvarnos aquella noche. Sus palabras me conmueven profundamente. Durante años me atormenté pensando en todo lo que no hice, en las señales que ignoré, en el silencio que mantuve durante demasiado tiempo. Pero Elena tiene razón, al final, encontré mi voz. Tarde, sí, pero lo hice. Más tarde, durante la comida de celebración en un restaurante cercano al campus, Elena se levanta para hacer un brindis. Su mirada recorre la mesa, deteniéndose en cada uno de nosotros. Quiero brindar por mi familia, dice, levantando su copa. Por mi madre, que me enseñó que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Por mis tíos Carmen y Rafael, que me mostraron cómo es un matrimonio basado en el respeto. Por Javier, que entró en nuestras vidas para demostrarnos que existen hombres buenos en el mundo. Hace una pausa, y sus ojos se llenan de lágrimas cuando me mira. Y sobre todo, por mi abuela Rosario, la mujer más valiente que conozco. Ella rompió el silencio cuando más importaba,
y con ese acto cambió el destino de 3 generaciones. No puedo contener el llanto mientras todos brindan. Las palabras de Elena son un bálsamo para mi alma cansada, un perdón que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Después de la comida, mientras los jóvenes van a celebrar por su cuenta, María y yo damos un paseo por el parque cercano. Al restaurante. El atardecer sevillano tiñe el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, y una brisa suave agita las hojas de los naranjos. ¿Sabes, Rosario?, dice María tras un momento de silencio contemplativo. Durante mucho tiempo me pregunté, ¿por qué no actuaste antes? ¿Por qué permitiste que la situación llegara tan lejos? Su franqueza me sorprende, aunque no debería. A lo largo de los años, hemos aprendido a hablar con honestidad, a no esconder nuestros sentimientos tras cortinas de educación y conveniencia. Yo también me lo he preguntado 1000 veces, respondo con sinceridad. Y la respuesta es compleja. El miedo, por supuesto. La vergüenza. Pero sobre todo, la normalización. Crecí viendo a mi padre gritar a mi madre, a mis tíos golpear a mis tías. En mi mundo, eso era lo que hacían los hombres, y callar era lo que hacíamos las mujeres. María asiente, comprendiendo. Ella también creció en un ambiente donde, si bien no había violencia física, existía esa expectativa de que las mujeres debían complacer, agradar, ceder. Lo importante es que rompiste el ciclo, dice, tomando mi mano. Gracias a ti, Elena nunca aceptará que un hombre la trate como nos trataron a nosotras. Gracias a ti, mis nietos, cuando los tenga, crecerán en un hogar donde el respeto sea la base de todo. Sus palabras son un consuelo, pero no borran completamente mi culpa. Debería haber actuado antes, insisto. Con Manuel, con Antonio cuando empezó a maltratar a Carmen. No podemos cambiar el pasado, responde María con sabiduría. Solo aprender de él. Y tú aprendiste, Rosario. Cuando más importaba, cuando mi vida y la de Elena estaban en juego, encontraste la fuerza para actuar. Caminamos un rato más en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. La noche comienza a caer sobre Sevilla, y las primeras estrellas aparecen en el cielo. ¿Sabes qué es lo más triste?, digo finalmente. Que sigo amando a mi hijo, a pesar de todo. Que cada vez que veo su foto, que escucho su nombre, mi corazón se encoge de dolor. ¿Está mal sentir eso? No, responde María sin dudar. Es normal. Es tu hijo. Pero has demostrado que amar a alguien no significa permitirle hacer daño, ni a ti ni a otros. Ese es el verdadero amor, querer lo mejor para el otro, incluso cuando lo mejor es poner límites. Regresamos al hotel donde nos hospedamos para la graduación. Carmen y Rafael ya están allí, conversando animadamente con Javier en el salón. Verlos juntos, riendo, compartiendo historias, me llena de una alegría tranquila. Así es como debería ser siempre, familia reunida sin miedo, sin tensión, sin la amenaza constante de una explosión de ira. Esa noche, en la soledad de mi habitación, saco del bolsillo de mi chaqueta un papel doblado. Es la última comunicación que recibí de Antonio, hace casi 10 años. Una carta breve, enviada cuando supo que había estado hospitalizada por una neumonía. Madre, dice la misiva con su caligrafía precisa y elegante. Me he enterado de tu enfermedad. Espero que te recuperes pronto. A pesar de todo, no te deseo mal. Antonio. Ni una palabra de arrepentimiento, ni un atisbo de reconocimiento por el daño causado. Y sin embargo, fue lo más cercano a un acercamiento que hubo en todos estos años. Guardo la carta, como he hecho tantas veces, sin saber muy bien por qué. La conservo. Quizás porque, a pesar de todo, sigue siendo mi hijo, la criatura que sostuve en mis brazos, que amamanté, que vi crecer. La mañana siguiente es luminosa y clara, perfecta para la segunda ceremonia del día. Elena recibirá un reconocimiento especial por su trabajo de fin de carrera sobre intervención temprana en niños expuestos a violencia doméstica. Su investigación, basada en parte en su propia experiencia, ha sido elogiada por profesores y profesionales del sector. En el auditorio, más pequeño e íntimo que el de la graduación general, Elena se muestra serena y profesional mientras recibe el premio. Su discurso de agradecimiento es breve pero poderoso. La violencia doméstica no es solo un problema social o legal, dice con voz clara.
Es una herida que se transmite de generación en generación, un veneno silencioso que contamina familias enteras. Pero también es un ciclo que puede romperse. Con educación, con apoyo, con valentía. Este trabajo está dedicado a todas las personas que encontraron la fuerza para romper el silencio, especialmente a mi abuela, que me enseñó que nunca es tarde para hacer lo correcto. Sus palabras resuenan en el auditorio, provocando una ovación sentida. Veo lágrimas en los ojos de muchos asistentes, y sé que la historia de Elena, nuestra historia, ha tocado corazones, ha sembrado semillas de esperanza en tierra fértil. Después de la ceremonia, nos reunimos una última vez antes de partir cada uno a nuestro destino. Carmen y Rafael regresan a Madrid, María y Javier a su casa en las afueras de Sevilla, yo a mi pueblo. Elena se quedará en la ciudad para comenzar un posgrado, el primer paso hacia su sueño de abrir un centro de ayuda para mujeres y niños víctimas de violencia. Nos despedimos con abrazos y promesas de vernos pronto. Cuando llega mi turno de abrazar a Elena, mi nieta me retiene un momento más largo. Abuela, dice en voz baja, solo para mí. Hay algo que debo contarte. He recibido un email de papá. La noticia me sorprende, y debo hacer un esfuerzo para mantener la compostura. ¿Qué decía?, pregunto, intentando que mi voz no revele mi inquietud. Que había visto el anuncio de mi graduación en el periódico local. Que estaba orgulloso. Elena hace una pausa, procesando ella misma la complejidad de sus sentimientos. No le he respondido aún. No sé si debo hacerlo. La miro, esta joven fuerte y valiente en la que se ha convertido, y sé que no me corresponde a mí tomar esa decisión. ¿Tú qué quieres hacer?, le pregunto. Una parte de mí quiere saber si ha cambiado, si ha entendido el daño que hizo. Confiesa. Otra parte tiene miedo de abrir esa puerta, de exponerme de nuevo a su influencia. Cualquier decisión que tomes estará bien, le aseguro. Solo recuerda que tu valor no depende de su aprobación, ni tu felicidad de su arrepentimiento. Tú has construido tu vida sobre tus propios términos, y eso nadie puede quitártelo. Elena asiente, agradecida por mis palabras. Nos abrazamos una vez más antes de separarnos. En el autobús de regreso al pueblo, contemplo el paisaje andaluz que desfila ante mis ojos, los campos de olivos, los pueblos blancos en las colinas, el cielo intensamente azul. Mi vida ha sido como este paisaje, áspera a veces, hermosa otras, marcada por la sequía y la abundancia, por el dolor y la alegría. No puedo cambiar el pasado. No puedo borrar los años de silencio, las oportunidades perdidas, el sufrimiento que mi inacción permitió. Pero puedo mirar al futuro con esperanza, sabiendo que, gracias a un momento de valentía, mi nieta no repetirá mis errores. La cadena se ha roto, el ciclo se ha interrumpido. En el pueblo, mi casa me recibe con su silencio familiar. Pero ya no es un silencio opresivo, cargado de secretos y vergüenza. Es un silencio tranquilo, el de alguien que ha dicho finalmente lo que tenía que decir. Me siento en el patio, bajo el limonero que planté cuando Antonio nació. Está cargado de frutos ahora, amarillos y brillantes bajo el sol. Cierro los ojos y dejo que las lágrimas fluyan libremente por mis mejillas arrugadas. Lágrimas de dolor por lo perdido, pero también de gratitud por lo salvado. ¿Mi hijo le hacía daño? Y yo callé durante años, susurro al viento. Pero finalmente encontré mi voz. Y esa voz salvó a mi nieta. El viento mueve suavemente las hojas del limonero, como asintiendo a mis palabras. En la distancia, las campanas de la iglesia tocan el ángelus, llamando a la oración. Ya no rezo pidiendo perdón por mis pecados de omisión. Ahora rezo dando gracias por la segunda oportunidad, por la valentía tardía pero no ausente, por la cadena rota. Porque nunca es tarde para hacer lo correcto. Nunca es tarde para romper el silencio. Nunca es tarde para salvar a quienes amamos, aunque sea de nosotros mismos. Gracias de corazón por quedarte hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejarme un comentario contándome desde qué parte del mundo me estás viendo. Saber que estás ahí, incluso en silencio, me da fuerzas para seguir compartiendo estas verdades que tantas veces han sido calladas. Y si quieres apoyar este canal, basta con un me gusta y que te suscribas. Es un gesto pequeño para ti, pero enorme para mí.
Ahora te invito a quedarte un ratito más. Mira, el próximo video que aparece en pantalla. ¿Quién sabe? Tal vez también te hable al corazón.